Hoy vamos a construir un termómetro emocional para usar en el trabajo. Es el momento de romper tabús, de dejar de pensar que estas cosas son solo para niños, de trabajar nuestra inteligencia emocional en todas partes. El objetivo de tener un termómetro emocional es doble. Primero, obligarnos a mirar dentro cada día y cuestionarnos cómo nos sentimos, cómo vamos a afrontar, emocionalmente hablando, nuestra jornada laboral y cómo la terminamos. Y dos, practicar la inteligencia emocional al reflexionar qué ha hecho que nuestras emociones hayan cambiado a lo largo del día. Para este termómetro en concreto, elegimos solamente 4 emociones básicas: la tristeza, el enfado, la alegría y el miedo. Empezamos a construir el primer termómetro. Con el tamaño que he elegido nos caben 2 en un folio tamaño A4. Primero pintamos la carcasa, así, con las esquinas redondeadas. Después el bulbo, dentro del cual estará nuestra emoción, como si fuera el mercurio. No nos olvidemos de pintar las rayitas que corresponden a las diferentes temperaturas. Ya sabes que no tiene que quedar perfecto. Cuando tengamos todo el contorno dibujado, vamos a rellenar el interior del bulbo con azul en la parte de abajo, que representa el frío o un nivel bajo de la emoción, y según vayamos subiendo la temperatura, en rojo, que representará el nivel alto de la emoción. Cuando hayamos terminado, toca pintar el color de la carcasa del termómetro. En este caso, estoy haciendo el correspondiente a la emoción de la tristeza y he elegido el color morado. Tú puedes escoger el que quieras, por supuesto, con el que sientas que identificas esa emoción en concreto. Cuando tengas toda la carcasa coloreada, ya tenemos preparado nuestro primer termómetro emocional listo para recortar. El proceso para el resto de termómetros es el mismo. Lo único que cambia es el color de la carcasa. Para el enfado yo he elegido el rojo, para la alegría el amarillo y para el miedo el negro. Cuando tengas los 4 termómetros terminados, recórtalos del papel y déjalos a un lado. Vamos a seguir. Ahora vamos a construir los soportes de los termómetros y sus marcadores de nivel. Para ello necesitarás 8 pinzas de la ropa, de las de madera de toda la vida. Con el mismo color que hemos elegido para las carcasas, pinta una de las caras planas de las 2 pinzas. Estas 2 son las correspondientes a la alegría, las pinto de amarillo. En una de las pinzas, con un rotulador, escribe la inicial de la emoción. Para la alegría, pues ponemos una A mayúscula. En la otra pinza de ese color, con el mismo rotulador, pinta una flecha con la cola en la parte donde aprietan los dedos para abrirla. Y ya está. Si haces lo mismo con las otras emociones, obtendrás algo como esto. Por último, necesitarás un trozo de cuerda de unos 50 centímetros. Yo he elegido cuerda de tender la ropa blanca, pero vale cualquier otro tipo. Haces unos nudos pequeños en los extremos y ya solo queda construir nuestro termómetro emocional para colgarlo donde más nos guste. Elige bien el sitio en la oficina o en la taquilla donde te cambies cada día o cualquier sitio por donde pases antes de empezar la jornada laboral y al finalizarla. Y pon allí tu termómetro. Yo lo pondré en una corchera. Sujetamos cada uno de los termómetros de las emociones con la pinza de su inicial en la cuerda. Si los ordenamos de esta forma, las iniciales de las emociones forman la palabra team, equipo en inglés, que suena muy bien, por cierto. El proceso para utilizar el termómetro es el siguiente. Cada día, al llegar al trabajo, pregúntate cómo te sientes al respecto de estas 4 emociones. ¿Cuál es tu nivel de cada una de ellas? Desde un valor bajo hasta uno muy alto. Y coloca el indicador de cada una con la pinza de la flecha en el nivel que sientas y vete a trabajar. Al finalizar la jornada, vuelve a mirar tu termómetro y verás cómo te sentías antes de empezar a trabajar. Vuelve a preguntarte cómo te sientes ahora. ¿Ha cambiado el nivel de alguna de las emociones? Si es así, ¿qué ha ocurrido para que cambiara? ¿Qué sucesos hacen que sientas más alegría o más miedo o menos tristeza o por qué no ha cambiado el enfado? Lo que sea. Haciendo esto cada día, harás más consciente tu estado emocional e irás aprendiendo más de ti mismo. ¿Qué te hace sentir qué emoción concreta?
te harás más inteligente emocionalmente en el trabajo. Si decides hacer este termómetro emocional, cuéntame qué tal te ha ido. Mándame una foto de cómo te ha quedado y comparte tu experiencia tras un tiempo de practicar la autoconciencia emocional.